espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. Ustedes recuerdan Isaías 11, versículo 2, donde se mencionan las 7 características del Espíritu Santo, las cuales estaban totalmente en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y como Cristo fue lleno de toda la plenitud de Dios. Vamos en esta noche a ver el espíritu de sabiduría, y precisamente para entender Apocalipsis necesitamos entender qué es la sabiduría, cómo opera la sabiduría, cómo se define la sabiduría y lo más importante, cómo podemos nosotros ser llamados por Dios hombres sabios. La palabra sabiduría en el hebreo es la palabra chokma, así como suena con K, chokma, y la palabra griega es Sofía, con PH, Sofía. Chokma es en el hebreo, Sofía es en el griego. Muy bien, la palabra chokma y Sofía literalmente significa la capacidad de poder percibir y comprender las verdades de la Biblia y la habilidad para poder aplicar el conocimiento. La sabiduría es una capacidad otorgada por Dios, desde luego, porque pertenece al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder comprender las verdades divinas, las verdades encontradas en la Biblia. O sea que una persona común y corriente, aunque tenga doctorado de ciencias políticas, aunque sea físico, matemático, aunque sea astrofísico, o no importa el título académico que tenga o la disciplina académica que tenga, al venir a la Biblia se estrella, al venir a la Biblia choca, al venir a la Biblia no la entiende y no puede entenderla, porque las cosas que pertenecen dentro de la Biblia y las cosas que están aquí guardadas en la Biblia solamente pueden ser abiertas y reveladas al entendimiento humano por el Espíritu Santo. Jesús lo dijo en Mateo 11:25 al 28, te alabo Padre porque estas cosas, las cosas de Dios, las cosas invisibles, las cosas espirituales, las escondiste, las velaste a los sabios y a los entendidos, a los sabios conforme al mundo y a los inteligentes conforme al mundo, y se las revelaste a los niños. Entonces nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es la capacidad para comenzar a entender la Biblia. Cuando tú te acabas de convertir y eres un nuevo cristiano, tú necesitas comenzar a crecer en sabiduría. Hay cristianos que tienen 8 años en Cristo y se quedaron en el kinder de la sabiduría. Solamente saben el ABC, solamente saben las sumas, no han pasado los quebrados, ni al álgebra, ni tampoco a la trigonometría, al cálculo diferencial y menos a las ecuaciones matemáticas de la palabra de Dios. Entonces la sabiduría es eso, precisamente poder entender las cosas de Dios. Y una vez que nosotros tenemos la capacidad de entender la Biblia, la sabiduría, como lo acabamos de definir, Dios nos da la capacidad de aplicarla cuando nosotros tenemos el conocimiento. Por ejemplo, una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia y puede estudiar mucho la Biblia y saber de Noé, saber de Abraham, saberse las fechas, saberse citas geográficas, citas históricas. Esto se llama conocimiento, lo vamos a ver 1 o 2 semanas. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la inteligencia, que es la capacidad de poder entender rápido, y otra cosa es la sabiduría. Y la sabiduría, vayamos a Proverbios capítulo 2, y aquí vamos a comenzar en esta noche. Proverbios capítulo 2. Dice el capítulo 2 de Proverbios, versículos del 1 al 6: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Cuando un cristiano viene a un estudio bíblico, cuando un cristiano asiste el domingo a oír una conferencia bíblica,
Cuando tú vas entre semana a los estudios que tenemos bíblicos con tu maestro y tú eres una persona atenta, y ustedes saben, la mayoría de ustedes como maestros, quiénes son los niños atentos en la escuela, quiénes son los estudiantes atentos, porque no todos los estudiantes ni todos los niños están poniendo atención en lo que el maestro dice. ¿Qué significa estar atentos al maestro? Estar concentrados, enfocados con mis 5 sentidos en lo que se está diciendo, para que después, ¿qué dijo? ¿Qué cita dijo? Cuando una persona, yo oigo aquí, ¿verdad? ¿Qué dijo? Proverbios, ¿qué? Y aquí hay micrófono, o sea, necesitas tener algo en los oídos que te los está bloqueando para que no sepas lo que se dijo. Pero ¿por qué se te fue la cita? Porque el momento en que se dio la cita, no estabas, ¿qué cosa? Basta que te hayas volteado, oye, pásame esto, para que en ese momento hayas perdido la cita. Basta para que pase un carro y voltees y te distraigas, para que se te vaya lo que el maestro dijo. Y lo que se dice en 5, en 10 segundos es tan importante que en Mateo 13 Jesucristo dijo que los que no entienden, viene el diablo y se lleva la semilla que se les quiere sembrar. Por eso es tan importante el orden cuando se predica la palabra, el silencio cuando se predica la palabra, que los niños chiquitos los atiendan, porque un llorido de un niño, un perro, un guajolote pasando por acá por el púlpito, ¿verdad? Cualquier cosa que esté a nuestro alrededor que nos vaya a distraer, cualquier cosa nos roba la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en primer lugar atentos a ¿qué cosa? A la sabiduría. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios contiene sabiduría. Pero vean cómo vamos a ir desarrollando este tema. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Aquí hay 3 palabras, que es Sofía, sabiduría, prudencia, que es pronesis, y sunesis, que se tradujo inteligencia. La sabiduría son las verdades teóricas de Dios. La pronesis, la forma de cómo aplicar el conocimiento. Y la inteligencia es la sabiduría crítica para poder evaluar la situación o la planeación de cualquier obra que haya de realizarse, el sano juicio para escoger lo mejor. Tú vas a comprar una casa y tú necesitas sabiduría para saber si esa casa o la que te venden en la otra colonia o la que te ofrecen en esa cuadra es la mejor para ti. Y la decisión que tú tomes tiene que ser guiada por la sabiduría de Dios. Cuando tú metes a tu niño al colegio, tú tienes que tener sabiduría para escoger lo que Dios quiere para tu hijo, porque nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nuestros hijos. Entonces, en todas las decisiones, para escoger novio, olvídate, escoge uno equivocado, ¿verdad? Y te vas al fondo. Entonces necesitamos sabiduría. Y dice la Biblia aquí que nosotros necesitamos, versículo 4, buscarla como a la plata y escudriñarla como a los tesoros. Y entonces, cuando recibamos las palabras de Dios, cuando guardemos sus mandamientos, cuando estemos atentos, enfocados, concentrados a lo que Dios nos dice, cuando busquemos la inteligencia, cuando estemos atentos a oír la prudencia y cuando enfrasquemos nuestra vida en la búsqueda de la sabiduría, como muchos buscan el trabajar, hasta 2 turnos de trabajo tienen, así como buscas hacer dinero y hacer negocios y prosperar, si tú de esa misma forma buscas la sabiduría de Dios, versículo 6, Dios te la dará. Porque es un regalo de Dios. Dios, Jehová, da la chokhmah, la sabiduría. O sea que Dios me da la sabiduría. Vean ustedes, Dios me la da como un don. Lo vamos a ver en 1 Corintios 12:8. Dios me da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, de la Biblia yo obtengo inteligencia y conocimiento, pero la sabiduría viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Es una capacidad espiritual que Dios envía a mi vida, y en ese momento esa sabiduría que Dios me da inteligencia y me da conocimiento espiritual.
Y dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a quienes. Entonces tú caminas en la vida rectamente, tus negocios rectos, tu conducta recta, amas a tu esposa, te cubres, eres puro, buscas verdaderamente a Dios. Tú sabes que la vida la tienes contada, sabemos que todos vamos a llegar al final de la vida, que es la muerte, y mientras esta corta vida que Dios nos ha dado, tú caminas así de una forma recta. Recta es en línea hacia adelante. Si no te desvías para un lado ni para el otro, Dios a esas personas que caminan derecho, que son honestas, que son íntegras, que son transparentes, que son auténticas, a esas personas Dios les da sabiduría. En otras palabras, esas personas van a saber usar el conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de usar el conocimiento. Porque si tú conoces la Biblia y tienes mucha información, pero no tienes sabiduría para aplicar el conocimiento, no eres sabio. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos. Tú sabes perfectamente bien que la Biblia dice, maridos, Efesios 5, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma, este es el conocimiento que los cristianos tienen. Yo no creo que haya un cristiano que no tenga este conocimiento. La Biblia dice que a tu esposa la trates como vaso frágil, que te sacrifiques por ella, que la cuides, que seas amante, que la trates como vaso frágil, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegas a la casa, no sabes cómo tratarla. Pues es que yo siempre he sido seco. Yo soy de Sinaloa y de Sonora, y por eso soy así, secote. Y no sabes cómo tratarla, no sabes cómo tener atenciones con ella, no sabes cómo cuidarla. ¿Por qué no sabes lo que es el conocimiento? ¿Por qué no sabes ponerlo en la práctica? ¿Por qué no sabes darle una flor o decirle te quiero o ser atinado en el momento que te acerques a ella? ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, pero te hace falta la sabiduría. Y esa sabiduría no la tienes porque algo en tu vida anda chueco. Entonces es importante que nosotros sepamos que no todos tienen la capacidad de aplicar lo que saben en la vida práctica. Tú sabes cuál es la sabiduría para hacer negocios. Si tú quieres hacer un negocio y quieres hacer dinero y quieres que Dios te prospere, sé recto y sé derecho, y Dios te va a bendecir a la larga. Pero si tú tienes este conocimiento y no lo aplicas en tus negocios, en tus finanzas, en tus libros de contabilidad, en tus impuestos, es imposible que puedas prosperar, porque el conocimiento lo tienes, pero no tienes la sabiduría para aplicar el conocimiento que tú tienes. Entonces es importante que nosotros sepamos que la sabiduría es algo que Dios nos da y es importante que la sepamos usar. Ahora vayamos al libro de Éxodo y veamos que la sabiduría no solamente es útil para la vida práctica, sino que también es la capacidad de Dios para inventar, diseñar, fabricar, hilar, tejer, coser, proyectar. Todas estas acciones del Espíritu Santo, los seres humanos no saben que proviene de un espíritu de sabiduría. Vean ustedes cuando se construyó el tabernáculo. Éxodo capítulo 28, versículo 3. Le dice Dios a Moisés y Aarón, versículo 3, ¿hablarás a quiénes? A los sabios de corazón. ¿Cómo podía Moisés saber quiénes eran sabios? Nadie puede saber quién es sabio hasta después de 2, 3, 4 años de vivir con un varón, de vivir con una mujer, con una edecán, con una coordinadora, con un coordinador, y después de 3 o 4 años de que tú lo ves que camina, ¿cómo? Recto, que es responsable, que se somete, que se reporta, etcétera, etcétera, es cuando puedes saber que esa persona es sabia. Y a esas personas, dice Dios, a los líderes, a nosotros nos dice, abran ustedes los ojos y estén buscando este tipo de varones, este tipo de mujeres, y cuando lo encuentren, agárrenlo y pésquenlo y tráiganlo, porque lo quiero meter a mi obra. Y es importante que nosotros como líderes lo sepamos.
Busca a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle que sea mi sacerdote. Cuando los sacerdotes iban a ser vestidos, no podían traer a cualquier costurero, a cualquier modista, ni Oscar de la Renta, ¿verdad? Ni a la Frash, ni a nadie. Tenían que ser, hasta para hacer los vestidos de los sacerdotes, varones que estuvieran llenos de la sabiduría, para que el vestido de los sacerdotes no fuera diseñado, cortado, cosido por ninguna persona común y corriente. Tenían que ser personas llenas de sabiduría. ¿De qué nos habla esto? Que a Dios le interesan los más mínimos detalles de su obra. Los más mínimos detalles de su obra. Dice Éxodo capítulo 31, versículo del 3 al 7, del 2 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. ¿Quién lo llamó? Dios. No lo llamó Moisés, lo llamó Dios, y le llamó a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué cosa? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto Chochma, sabiduría, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca, el propiciatorio. Todos los que trabajaron en el diseño del arca, pintores, escultores, electricistas, plomeros, todos absolutamente tenían que ser mandados por Dios. Cualquier persona puede hacer un edificio, no hay ningún problema. Cualquier persona puede inventar cosas para el mundo, e inventar cosas para hacer dinero. Pero en lo que se refiere a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, a las cosas que pertenecen al reino de Dios, tienen que ser hechas, diseñadas, inventadas por personas que estén dentro de la cobertura del Espíritu de Dios. Éxodo capítulo 35. Versículo 25 y 26. Además, hasta mujeres, como no se podían quedar atrás, ¿verdad? Además, todas las mujeres sabias, chochma, de corazón, hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul púrpura, carmesí, lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Hilaron pelo de cabra. Y dice aquí en el versículo 30: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué cosa lo llenó de sabiduría? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, en la talla en piedras de engaste, en obra. Y he puesto, versículo 34, en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, como Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de Chochma, de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, púrpura, azul, etcétera, etcétera. Y finalmente el capítulo 36 de Éxodo, versículos 1 y 2. Así pues, Bezaleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio Chochma e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel
a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová Chocmá. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar ella. Vean la última frase. Todo hombre a quien Dios en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Una de las cosas que nosotros aquí los pastores de esta iglesia hemos descubierto es que es increíble cómo cuando la obra es de Dios hay hermanos de todo tipo, de toda condición, para toda labor, que electricistas hay hermanos electricistas, que pintores hay hermanos pintores aquí para la iglesia, que los que nos van a poner estas cosas son cristianos, y hemos tratado de darle todo lo que se haga a los cristianos, porque este es el patrón bíblico que encontramos en la Biblia. El mundo no tiene parte ni derecho aquí dentro de la casa de Dios. Y si hay un ingeniero cristiano, es preferible darle la obra al ingeniero cristiano. Si hay un arquitecto cristiano, es mejor darle al arquitecto cristiano. Pero que tengo un tío que fue el que diseñó el Hotel de México, mira, puede ser el mejor arquitecto del mundo, pues las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y esto lo encontramos aquí desde que Dios hizo el tabernáculo, con qué cuidado, con qué esmero, con qué detalle, meticulosamente detallado todas las cosas. Era Dios el que le mandaba a Moisés las personas que cada cosa del tabernáculo, hasta los vestidos sacerdotales, habían diseñado, inventado, hasta los que engastaban el oro y la plata, todo absolutamente tenía que ser relacionado ¿con qué? Con la sabiduría. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo en esta tarde? Que hasta para hacer pasteles, eres cristiana, necesitas tener sabiduría. Hay cristianas que hacen de pasteles a pasteles, ¿verdad? Hay hermanas que hacen unos pasteles que mis respetos. ¿Por qué? No es que sean mejores reposteras, es que tienen más sabiduría que otras para hacer pasteles. Hay hermanos que trabajan la joyería y hacen anillos como estos de graduación del doctor en teología, licenciatura en teología y cosas así de graduación, y trabajan los anillos y trabajan los collares y las cositas, y como el hermano Jorge Ambrisa allá del sur, que tiene unos cuadros que inventó en plata y esas cosas que nunca habíamos visto, le dio sabiduría a Dios para hacer esos cuadros y venderlos al pueblo de Dios. Y así Dios te puede dar muchas cosas, pero tú necesitas estar en el camino de Dios para ser llena o lleno del Espíritu del Señor. Ahora vayamos a Proverbios 1:7, y dice la Biblia que el principio para ser sabio en la vida, para poder tener la capacidad de inventar, diseñar, hilar, tejer, hacer pasteles, todo, hasta lavar un coche, ya para que no vayamos tan lejos. Todas las cosas en la vida las necesitamos hacer con el espíritu de sabiduría. Y dice Proverbios 1:7 que la sabiduría, o el inicio de la sabiduría, donde comienza a ser sabio, es cuando comienzas a tener temor de Dios. En otras palabras, tú no puedes, ¿por qué no me sale mi negocio? ¿Y por qué no me sale aquella cosa? Porque necesitas primero meterte al camino de Dios. El camino de Dios es angosto. Jesús dijo: angosta es la puerta que conduce a la salvación. El camino donde la gente anda es un camino ancho. Es el camino donde nadie te tiene que decir lo que haces. Es el camino donde no tienes jefe. Es el camino donde no le das cuentas a nadie. Es la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Es el camino donde tú eres tu jefe. Pero el camino de Dios es angosto. Y es angosto y es incómodo, ¿verdad? Tener que haz esto, haz aquello, pero tú tienes que aprender a someterte a la autoridad. Tienes que aprender a tener temor de Dios. Tienes que aprender a ya no ver a esa muchacha ni ese muchacho. Tienes que aprender a no ver ese negocio ni ese negocio. Es angosto el camino, pero es el único camino seguro. Es el único camino donde aprendes a caminar. Cuando ya caminas sin temor de Dios, ya no se te hace angosto, ya caminas tranquilo, porque caminas, dice la Biblia, lleno de paz y de confianza en el día de mañana. El que oye mis mandamientos andará seguro y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero la persona que se desvía, dice la Biblia, es duro el camino de los transgresores. El inicio de la sabiduría
es comenzar a temer a Dios. Ahora en Job 28:28 dice la Biblia que la sabiduría es el temor de Dios, se vuelve a repetir, y la inteligencia, lo vamos a ver después, la inteligencia es apartarse del mal. En Primera de Reyes capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 9 al 12, el hombre más sabio que ha existido en toda la historia humana se llamó Salomón, tontón, monmón. Este muchachito Salomón, dice la Biblia que jamás nadie ha examinado, observado las plantas, los animales, las puestas del sol, la salida, el movimiento de rotación de la tierra, como lo escribió en Eclesiastés capítulo 1, los proverbios para vivir. Bueno, no ha existido nadie aparte de Cristo más sabio, ni ha vuelto a existir nadie más sabio que el rey Salomón. Y cuando él inició su carrera, cuando él inició a reinar, Primera de Reyes 3, versículo del 9 al 12, Salomón le dijo a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Fíjense ustedes el requerimiento para poder gobernar, ya sea como diputado, como gobernador, como jefe de la policía, como pastor, como padre de familia, como jefe de una imprenta, como jefe de una panadería con tus empleados. En todas las áreas de la vida necesitamos, ¿qué cosa? Entendimiento. Necesito entender cómo manejar a mis empleados. Necesito entender cómo pagarle a mis empleados. Necesito entender cómo manejar a la policía. Necesito entender cómo, presidente de la República, cómo tratar a los 3 partidos diferentes que están arriba de mí. Necesito entender cómo darle dirección a los gobernadores. Necesito entender a este hijo cómo guiarlo, a este hijo cómo guiarlo y a este hijo cómo guiarlo, porque los 3 de mis hijos son diferentes. Necesitamos entendimiento para todas las cosas de la vida. Y cuando llegas a ese punto donde reconoces que somos brutos por naturaleza y cabezones por naturaleza y necios por naturaleza y desentendidos por naturaleza, es cuando le dices a Dios: Padre Santo, yo no puedo ser esposo, yo no entiendo a mi esposa, yo no puedo ser marido, no puedo ser jefe, no puedo ser panadero, no puedo hacer nada. Oh Dios, dame un corazón entendido. ¿Se lo has pedido tú a Dios? ¿Se lo has pedido? Le dice Salomón: dame un corazón entendido para juzgar, para dictar sentencias, para tomar juicios, para tomar decisiones. Qué importante es eso. Y para discernir entre el bueno y lo malo. Vean ustedes, entendimiento y discernimiento. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Por qué Salomón le pidió esto a Dios? Vean ustedes, ¿por qué Salomón le pidió esto a Dios? Porque Salomón, antes de pedirle a Dios: dame un corazón entendido y discernimiento, Salomón antes reconoció su incapacidad de poder hacer nada sin la ayuda de Dios. ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, Salomón reconoció que la responsabilidad que él tenía delante era inmensa. Ser un gobernante, oh Dios, pero ni siquiera fui diputado ni senador antes. De repente brinco y soy el rey de Israel. Y así pasa con muchos hombres y mujeres. De repente eres papá, de repente eres mamá. No sabes ni coser los botones, pero eres mamá. No sabes ni hacer el arroz, pero eres mamá ya. Y qué responsabilidad criar un niño, educar un niño, darle dirección a un niño, darle ejemplo a un niño, darle testimonio a un niño. ¿Quién puede en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, poder ser papá, poder ser mamá? Nadie. Señor, dame, Padre, reconozco, necesito entendimiento y necesito discernimiento, oh Dios, para poder ser lo que pueda yo ser en la vida. Pero antes tienes que reconocer tu incapacidad. ¿Qué es lo contrario a esto? El orgullo, la soberbia,
de creer que puedes ser papá, puedes ser mamá, puedes escoger, puedes tomar decisiones. Ahí nos vemos, Dios, no te necesito a ti porque yo tengo la capacidad, la inteligencia, el discernimiento y el entendimiento suficiente para saber lo que estoy haciendo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice 1 Corintios 8:2, el que cree que sabe algo no lo sabe como lo debería de saber. Pablo, cuando vio el ministerio que tenía delante de él, dijo: ¿quién es suficiente para estas cosas? Y más tarde escribió: nuestra competencia no es que seamos competentes, no es de nosotros, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad, la fuerza que tengo para sobrevivir, para enfrentar los problemas, no viene de mí, viene de Dios. Porque por gracia somos todos lo que somos. Pero te repito, cuando tú te independizas de Dios, y cuando crees que puedes ser papá, ser mamá, ser estudiante, ser chofer, ser panadero, ser plomero, ser arquitecto, y a Dios no lo tomas en cuenta en tus caminos, es cuando comienzas a trastabillar y a tropezar y andas como ciego, no sabes en qué te caes, en cuál hoyo andas como borrachito, ¿verdad? Sin saber quién te empuja. ¿Por qué? Porque no tiene tu vida sabiduría, no tienes dirección de Dios. Y dice Salomón en el versículo 10, dice la Biblia, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Escucha, si Dios se complació hace 3000 años que un varón le pidiera esto, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios se sigue complaciendo, se sigue agradando, como lo vamos a ver en Santiago 1:5. El que no tenga sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad y Él quiere ser en nosotros el número uno, y para que la gloria sea de Él, y está esperando que le pidamos sabiduría para que nosotros podamos en la vida caminar con sabiduría. Y dice el versículo 11, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón chokhmah. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le da a Salomón toda la sabiduría que él le pudo dar a un ser humano, y esta sabiduría la vemos en el libro de Proverbios. Lee los 31 capítulos del libro de Proverbios todos los días. Por ejemplo, hoy es 26 de noviembre, lee el capítulo 26, y así cada día vas leyendo el capítulo que corresponde al día. Son 31 proverbios para que cada día leas el capítulo. Toda tu vida acostúmbrate a leer un capítulo de proverbios diario, y a memorizar 1, 2 o 3 proverbios diarios. No te imaginas cuánta sabiduría vas a tener, porque no existe en toda la Biblia la concentración más grande de la sabiduría que en el libro de Proverbios. Ahí está en cápsulas comprimida la sabiduría de Dios. Ahora vemos nosotros en 1 Corintios 12, vayamos al Nuevo Testamento y veamos la operación de la sabiduría ya bajo el nuevo pacto. Y dice la Biblia en 1 Corintios 12:8 que el primer don, el principal don y el más importante es la palabra de sabiduría. Vean ustedes que es el primero de los dones. Pero extrañamente, el que menos se busca. Porque todos quieren lenguas, todos quieren emociones, todos quieren caerse al suelo, todos quieren experimentar algo que los haga saber que tienen al Espíritu Santo. Sin embargo, el último de los dones es las lenguas, y el primero es la sabiduría. Y es el que extrañamente se busca. Cuando recordamos que Dios se complació con Salomón porque le pidió sabiduría y entendimiento, sabemos que Dios todavía se complace en dárnosla. Como ya vimos en Santiago 1:5, a quienes les da sabiduría.
Esta sabiduría que Dios nos da, vayamos a Santiago capítulo 1. Vean ustedes, en primer lugar, ¿para qué sirve? Santiago capítulo 1. A ver si tienen sabiduría en esta noche para poder distinguir en 3 versículos para qué la da Dios. Santiago 1, versículo 2 al versículo 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En estos versículos, ¿para qué da Dios esta sabiduría? ¿Para qué me miran a mí? Yo no tengo aquí la respuesta en la frente. Para que entendamos las pruebas y las tribulaciones que estamos atravesando. Hay muchos cristianos, ay hermano, cómo sufro, se me cayó el techo de mi casa, se me quemaron los frijoles, etcétera, etcétera. Mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa, chocaron el carro, lo metieron a la cárcel, en fin. Tenemos diferentes pruebas y tribulaciones. Si tú al estar enfrentando esa tribulación no entiendes, no disiernes qué es distinguir entre el bien y entre el mal, por dónde viene la cosa, por qué estás pasando lo que estás pasando, ¿sabes qué te va a pasar? Te amargas. Te amargas. La diferencia entre un cristiano y entre una persona que no es cristiana, no es que el cristiano sufre menos que el que no es cristiano. Cristiano o no cristiano, todos los seres humanos sufrimos. Estamos en un mundo donde todos sufrimos. La diferencia en que la persona que no es cristiana, los sufrimientos, lo único que sirven es para amargar más y más y más su carácter, para resentirse más y más contra la vida, para poder desilusionarse más y más y desanimarse más y más. Pero a nosotros los cristianos, dice la Biblia, que tengamos por gozo, que es lo contrario a la amargura. ¿Qué es gozo? Alabaré, alabaré, alabaré al Señor, me chocaron mi carro. No tanto, ¿verdad? El momento que te chocan tu carro, en el momento que te pasa algo, en ese momento es lógico, el enfrentamiento es traumático, un hijo se te fue, un problema, es lógico, en ese momento viene el impacto de la noticia, viene que Señor, ¿por qué está pasando? Etcétera, etcétera. Y ahí en ese momento, que no te dure el trauma, que no te dure el shock, que no te dure la desesperación, ahí en ese momento tienes que recordar que necesitas sabiduría. Tengan por gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dios nos da detrás las razones sabias. En primer lugar, sepan, versículo 3, que esa prueba, que esa tribulación es y pertenece a la fe. 1 Pedro 1, 5, 7. Ahora os afligís por poco tiempo, sabiendo que vuestra fe tiene que ser probada. Para nuevos cristianos son pruebas de la fe, para medios cristianos son pruebas de la fe, para Abraham, que era un cristiano maduro, fue el clímax y la culminación de la prueba de su fe. Pero Dios durante toda nuestra vida nos va graduando de kinder a primaria, a secundaria, a preparatoria, dependiendo cómo enfrentemos las pruebas que tenemos todos los días delante de nosotros. Y cuando Dios ve
que lo que sucedió en tu casa, ya perdió el trabajo el hermano y no llegó. Vieja, quítese ahorita, no me hablen a nadie porque perdí mi trabajo y ustedes tienen la culpa. Y como un energúmeno ahí te pones. ¿Qué hizo la pérdida del trabajo a ese varón que se dice que cristiano y está el domingo? Santo, 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 Señor omnipotente. Lo desanimó, lo amargó, lo irritó y ya tiene una semana con cara de caimán. ¿Qué hace Dios, verdad? ¿Cuántos años tiene? Preguntan por ahí los ángeles. Oye, ese cristiano, ¿cuántos años tiene? Tiene 6 años en Cristo. 6 años en Cristo y todavía no puede recibir las pruebas y las tribulaciones como Job y caer de rodillas, alabar a Dios, pedirle gracia, pedirle gozo, pero no traumarse, desilusionarse y menos amargarse. No, porque nunca se ha graduado, sigue en el kinder, jamás ha podido tener la sabiduría para comprender por qué ha pasado lo que ha pasado en su vida. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahora cuando yo sé que las tribulaciones y las pruebas están operando en mi vida, no para amargarme, no para desilusionarme, no para tumbarme al suelo, sino para producir paciencia. Paciencia. Ese es el objetivo de Dios en mi vida. Ahora te das cuenta, en esta noche lo comienzas a entender. Ahora entiendo, Padre, que detrás de todas las cosas hay un fruto que va a producir las pruebas. Y esta es la razón por la cual me mandas que me goce. Bueno, después de todo perdí mi trabajo, viejita. Pero ¿sabes qué, ahorita? Mira, vamos a poner alabanzas ahorita y vamos a comer los frijolitos que tenemos ahí en la cocina y vamos a cantar a Dios. Mañana las cosas van a mejorar. Pero de todas maneras, esto me está haciendo, viejita. Le dice a tu esposa que produzca mi paciencia. Soy muy paciente y esta prueba me está produciendo paciencia en mi vida. Padre, gracias por esta prueba, por esto que estoy atravesando. Y ahí comienzas a ser sabio. Sabio. ¿Quiénes son los sabios? Los que entienden la vida desde la perspectiva divina. Esos son los sabios de corazón. ¿Quiénes son los tontos? Los necios, los brutos, los cabezones, los que una prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba nunca se gradúan. Y ya tienen en la misma prueba que están en el desierto 40 años, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y nunca entendieron durante 40 años. Y llegaron al 12º año y otra vuelta en el desierto, y 13 años y 14 años, y cada vuelta que daban en el desierto era para que entendieran ahí en el desierto que Dios proveería, que Dios les daría comida, que Dios era suficiente, que Dios era poderoso, que no necesitaban nada más que a Él. 40 años no les bastaron para aprender lo elemental de la primaria, y ahí se quedaron y ahí se murieron. Y así muchos cristianos se van a quedar tirados 15, 20 años en Cristo y vuelta y los ves y siguen igual con la misma mentalidad de hace 10 años. ¿Por qué? Porque nunca han entendido cómo funciona esto. Y no es cuestión de que sean tontos, ni brutos, ni faltos de inteligencia. Es cuestión de que nunca han caminado rectamente, nunca han comprendido los caminos de Dios. Dijo Dios en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es interesante que para conocimiento hay 6 palabras hebreas. Y la palabra que se usa ahí, le faltó conocimiento, es yada, con Y. Yada. Y esa palabra se usa en Génesis 4:1 cuando dice: Adán conoció a Eva. La palabra conocer es yada, y ahí implica relaciones sexuales íntimas. La Biblia nos dice que la sexualidad es la intimidad y el clímax más grande del conocimiento entre un varón y una mujer en el matrimonio. Y cuando esa misma palabra se usa, mi pueblo le faltó conocimiento, está diciéndonos Dios: a mi pueblo le faltó tener intimidad conmigo. A mi pueblo le faltó estar cerca de mí, y solo cerca de Dios, en la madrugada, buscándolo en oración y en la palabra de Dios, es donde comenzamos a descubrir cómo late el corazón de Dios. Pero tú nunca puedes tener este contacto y esta intimidad con Dios hasta que tú no tengas el hábito desarrollado y bendito
de poner a Dios en las mañanas en primer lugar en tu vida, con la Biblia inclinado de rodillas y orándole al Padre. Jamás lo podrás hacer. Dice el versículo 4 de Santiago: mas tenga la paciencia, ¿verdad? Una vez que ya la paciencia comience a desarrollarse en tu vida, escucha esto: mientras no seas paciente, Dios no hace nada contigo. ¿Está claro? ¿Estás oyendo? Síguele de impulsivo y de impulsiva y de impaciente, y Dios va a seguir mandándote, ¿qué cosa? Pruebas y tribulaciones hasta que te aplaques y te calmes. Ya que la paciencia tenga su hora completa, entonces comenzarás a ser perfecto. Esta es la palabra talía, en el griego significa maduro. Comenzarás a madurar y no te va a faltar cosa alguno. Y si te falta sabiduría para entender por qué estás pasando las pruebas que está pasando, es lo que dice Santiago en el contexto: pídesela a Dios. ¿Por qué me chocaron mi carro? ¿Por qué se fue mi esposa? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Pídesela a Dios. Y Dios, cuando Él ve que tú buscas con su corazón que te revele por qué está pasando lo que está pasando, Dios te va a dar la sabiduría para entender qué es lo que está pasando en tu vida. Ahora, finalmente, vayamos a Santiago capítulo 3 y terminemos aquí y veamos que la sabiduría, y aquí es como termina el Nuevo Testamento con la sabiduría, está relacionada con nuestra conducta diaria. La sabiduría está relacionada con nuestra conducta diaria. Dice Santiago 3, versículo 13 al 17: ¿quién es qué cosa? Sabio y entendido entre ustedes. O sea, ¿quieren saber quiénes son los sabios? Muy bien. Las personas que son sabias en la iglesia y las personas que son entendidas, vean ustedes, por su conducta, por sus obras, por su conducta, se manifiesta en sabia mansedumbre. ¿Quién es una persona mansa? No es una persona mensa. Una cosa es mensedumbre, otra cosa es mansedumbre. El menso es el que me empuja así, y eso no es manso. Manso es una persona que ha dejado de pelear contra Dios. Mansa es una persona que llega el coordinador y le dice a una decano, le dice a uno de seguridad, le digo: mi general, a sus órdenes. ¿Qué? A sus órdenes. ¿Qué? ¿Qué dice? A sus órdenes. Los que ya dejaron de chistar, reclamar: ¿y por qué me cambiaron acá? ¿Y por qué me hicieron? Y esas personas que siempre están con la espada: ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pusieron para allá? ¿Y por qué no mañana? Ay, me tienen mala fe y están hablando conmigo y son puros chismosos. Esas personas son lo contrario a los mansos. Se llaman contenciosos. Siempre están buscando contención y pelearse y hacer de todo. ¿Y por qué me quitaron acá? ¿Y por qué no me pusieron a mí al frente? ¿Y por qué no soy la que dirijo la danza? ¿Y por qué no soy la que dirijo esto? ¿Y por qué no? Y siempre están con problemas de carácter emocional y espiritual muy graves. Y esas personas son peligrosísimas, peligrosísimas, porque infectan, contagian a las personas a su alrededor y sobre todo a los nuevos convertidos. Versículo 14: pero, ahí está lo contrario: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las personas amargadas, las personas celosas, las personas contenciosas o peleoneras, es imposible que sean sabias. Es imposible que sean sabias. ¿Por qué? Porque estas personas, en cualquier situación que exista una conducta contraria, estas personas no pueden tener la sabiduría de Dios. Ahí están estas personas con los celos, con los pleitos y cualquier actitud de celos, de amargura, de crítica, de murmuración. Ahí están los demonios.
Si en tu casa es un hogar donde entras y gritos y sombrerazos, etcétera, etcétera, te das cuenta que en tu casa no hay sabiduría. Porque dice la Biblia, versículo 17, la sabiduría que es de Dios o la que es de lo alto es primeramente pura. O sea, para poder ser sabio, para poder ser sabia, necesita ser puro sexualmente. Pura sexualmente. Es imposible la impureza sexual con la sabiduría. No se llevan. Se sale la sabiduría de tu vida. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Las personas puras, ¿qué cosa? Son personas que temen a Dios. Ya lo vimos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué eres puro sexual? ¿Por qué no volteas a ver a mujeres que no es tu esposa? ¿Por qué no manoseas a tu novia? Porque tienes temor de Dios. Y ese temor de Dios te hace un recipiente directo de la sabiduría de Dios. Después es pacífica. Las personas pacíficas, tranquilas, son las personas que son sabias. En una casa donde llegas y gritos y sombrerazos, unos novios que están gritos y sombrerazos. Si ahorita con tu novio estás así, imagínate cuando te cases. Si ahorita tu novio te da los consejos que te da y te dice lo que te dice, ¿verdad? Cuando no hay paz, no hay tranquilidad, no te ayuda tu novia, no te ayuda tu novio o tu esposa o tus amigos. Te das cuenta por esta falta de paz y de tranquilidad en esa persona, que esa persona no puede ser sabia. En tercer lugar, es amable, es benigna, es llena de misericordia, la conoces por el fruto y no tiene ninguna incertidumbre, ¿verdad? Y es absolutamente sincera. Las personas sabias se caracterizan por todas estas situaciones. Son puras de corazón, se caracterizan por su paz, son personas sumamente amables, no tienen cara así de momias de Guanajuato. Son benignos, son misericordiosos, tienen frutos y son personas sinceras. ¿Cuántos cristianos tienen una mascarototota del santo enmascarado de plata? ¿Cuántas gentes tú ves y tú sabes que esa persona no te está dando la cara que realmente tiene? ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Y todo lo que hace lo va a hacer mal por su falta de autenticidad, transparencia y sinceridad. ¿Por qué le faltan todas esas cosas? Porque no tiene temor de Dios. Y finalmente vamos a ver un ejemplo rápido para acabar en Hechos 6 con Esteban. Veamos un ejemplo para terminar. Y dice en Hechos 6, versículo 8 al 10, Hechos 6, del 8 al 10, que Esteban, vemos que anteriormente fue escogido como diácono. Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir. ¿Qué cosa? Aquí en el griego es sofía. No podían resistir la sofía, la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora pasemos al capítulo 7 de Hechos y veamos cómo se manifestó la sabiduría en Esteban. Aparte de la forma como les explicó y la cátedra que les dio del Antiguo Testamento, dice en Hechos 7, 54 al 60, que entonces oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: me las van a pagar. Eso dice la Biblia. Vean ustedes que
detrás del corazón de Esteban no había la mínima amargura, aún en el momento de su muerte, porque Esteban estaba lleno del espíritu de la sabiduría de Dios. Una persona con el espíritu de sabiduría es imposible que sea una persona amargada. No había absolutamente el menor rastro de amargura en Esteban al morir. Anteriormente el Espíritu Santo nos los dice, porque estaba 2 veces, se dice, lleno del Espíritu de Dios. Lleno significa el abanico de las manifestaciones del Espíritu Santo operaban a través de su vida. Y él imitó lo que su Señor Jesús meses antes hizo en una cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios quiere llenarte en esta noche del espíritu de sabiduría. Tú sabes en esta noche que tiene muchas ramificaciones. Puedes hacer mejor tus pasteles, puedes hacer mejores trabajos de mecánica, puedes tocar inclusive mejor los instrumentos, puedes, si eres arquitecto, tener otras ideas que nadie ha tenido. Te puede dar Dios capacidades para inventar cosas que nadie ha inventado. Hay tantas cosas que el espíritu de sabiduría puede hacer entre el pueblo de Dios. Pero tú necesitas en esta noche ponerte en paz con Dios en primer lugar y pedirle perdón y arrepentirte. Arrepentirte de tu falta de temor de Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, no harías las cosas que haces en secreto. Cuando nadie te ve, el Espíritu Santo te ve. Y es cuando nadie nos ve, cuando más que nada Dios sabe a quienes les puede dar el espíritu de sabiduría.